Conóceme por mis habilidades y no por mis discapacidades. Roberto Helsen. Muy buenos días, honorable Congreso de la Ciudad de México, a nuestras vecinas y vecinos de la Ciudad de México que nos siguen por las distintas plataformas de este Congreso. Miren ustedes, en un Estado constitucional y de derechos humanos, un auténtico Estado social, no es posible, no es admisible que sigan vigentes normas que a todas luces resultan discriminatorias y que atentan contra la dignidad de las personas con discapacidad. Al tenor de lo señalado, la presente iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1368/2015, misma que declaró inconstitucional los artículos 23 y 450, fracción segunda del Código Civil para la Ciudad de México, al transgredir el contenido del artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas que tienen una discapacidad. Asimismo, contemplar lo previsto por el Congreso Federal, que el pasado 24 de abril aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que deroga la figura de la interdicción, otorgándole a todas las personas de 18 años o mayores plena capacidad jurídica y el derecho de toma de decisiones propias con apoyos de ser necesario. Así, el objeto de la presente iniciativa es analizar el alcance del derecho a la personalidad jurídica a personas que tienen una discapacidad y, en esencia, analizando el contenido de los artículos primero, párrafo quinto y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También el artículo 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Respecto al contenido de los derechos a la capacidad y personalidad jurídica y su relación con la figura al estado de interdicción. Sobre esa base, la iniciativa que pongo a consideración de este Congreso reconoce el derecho a una vida libre y al sistema de apoyos para personas con discapacidad y, a su vez, elimina una figura del derecho civil que es discriminatoria y que estigmatiza el tan importante rol social que juegan estas personas en las sociedades modernas. O, más bien, no se les puede privar de sus derechos a elegir libremente a través de una medida de apoyo y de dictado de salvaguardias óptimas. Como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia claramente, que los artículos 23 y 450, fracción segunda del Código Civil que rige en esta ciudad representan normas con un trato discriminatorio, ya que el estado de interdicción constituye una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, figura de derecho civil que vulnera el contenido de la igualdad y no discriminación. Es así como esta iniciativa, además de ser necesaria, responde a un contexto donde la discriminación ha sido un factor para que los derechos fundamentales no se ejerzan en condiciones de igualdad, y es compromiso de este Congreso legislar siempre con una perspectiva y evitando cualquier tipo de política legislativa que atente contra este principio o que deprecie la dignidad de las personas con discapacidad. Por ello, como lo asentó nuestro máximo tribunal, la desproporcionalidad de la restricción al ejercicio del derecho a la capacidad jurídica derivada de la declaratoria del estado de interdicción se ve reflejada, entre otros aspectos, en la represión y repercusión que tienen sobre otros derechos, pues el reconocimiento de la capacidad jurídica está necesariamente vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros derechos humanos
tales como el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al debido proceso, el derecho de audiencia, el derecho a una vida independiente, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación e inclusión en la sociedad, entre otros. Por lo tanto, es necesario que se armonice la legislación local al derecho internacional y de los derechos humanos y que se elimine definitivamente de nuestro sistema jurídico todas las normas que generen tratos diferenciados y no justificados. En conclusión, es necesario el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas desde un modelo social y de derechos humanos, el cual no puede dar lugar a las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal o anormal, sino que es precisa una interpretación en clave de derechos humanos que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. En síntesis, lo que planteo en esta reforma es sencillamente derogar estos artículos del Código Civil por ser abiertamente inconstitucionales y porque así lo ha declarado ya la Suprema Corte de Justicia bajo los argumentos que expuse hace un momento. Así que concluyo mi participación con una hermosa cita de Marie Curie que dice: nada en la vida debe de ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se turna para análisis y dictamen.